Ahora mismo todo el mundo cree que Bitcoin solía caer a las 10 de la mañana, hora de Nueva York, porque uno de los market makers, Jane Street, estaba manipulando el precio. Pero la realidad es mucho más oscura y además es legal. Hoy te voy a explicar cómo funcionan los proveedores de liquidez, también conocidos como market makers, especialmente de los ETFs de Bitcoin, y por qué lo que ves en la pantalla no es lo que crees que está pasando. Primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿por qué el precio de Bitcoin no llega a 150.000, a 200.000, como todo el mundo esperaba, a pesar de las entradas y los flujos brutales que hay en los ETFs de Bitcoin? A pesar de que vemos cómo los Venture Capital siguen invirtiendo en proyectos criptos, en mineras, sacan ETFs, siguen montándose en el carro y el precio no sube. Lo primero que tenemos que explicar y para que entremos en contexto es que sí, efectivamente hemos hablado y hemos escuchado que hay manipulación, hay derivados, ahora mismo se opera con Bitcoin papel, que es como imprimir dinero falso, que los grandes fondos venden opciones cubiertas para sacar rendimientos y obviamente suprimir el precio, que hay algoritmos, que los market makers suben la liquidez. Todas esas movidas existen y ayudan a que el precio se quede estancado. Pero hay una teoría que últimamente está en boca de todo el mundo y que merece que la desarrollemos un poco más. La de Jane Street, que es lo que todo el mundo ahora mismo acusa de manipulación. Jane Street es uno de los market makers, un proveedor de liquidez. Se le acusa de vender todos los días a las 10 de la mañana, hora Nueva York, el precio de Bitcoin y así suprimirlo. En este vídeo te voy a contar algo mucho más allá. Tenemos que entender cómo funciona efectivamente el mercado de los market makers, proveedores de liquidez, especialmente para los ETF de Bitcoin. Y por qué todo el mundo está equivocado simplemente argumentando que hay manipulación. ¿Vale? Así que presta atención, porque si no entendemos esto, nos vamos a llevar palos muy gordos en este mercado. Ahora mismo todo el mundo acusa a Jane Street, que como decía es un proveedor de liquidez, de esa manipulación y de vender a las 10. Justo esta semana han tenido una demanda. Una demanda en la que se les acusa de haber provocado la caída de Terraforms y todo el tema de cripto con Terra Luna. En cuanto se les ha puesto esa demanda, se especula que han dejado de vender a las 10 y efectivamente el precio ha subido. De esto hay muchísima gente hablando ahora, ¿vale? Y mucha gente que especula que, bueno, sí, mis amigos de Jane Street me han dicho que ya a partir de por la noche dejan de manipular, con lo cual esto va a subir y tal. Hay muchísimo ruido con este tema. Por cierto, Jane Street también es uno de aquellos market makers proveedores del mercado de plata, ETFs como el de plata SLV. Y recordar lo que está ocurriendo estos días anteriores. Pero bueno, volviendo al tema. Obviamente todo el mundo acusa a estos señores del colapso de Terra Luna, FTX, todo lo que ya sabéis que ocurrió en 2022. Vamos a explicarlo rápidamente para que lo entendáis. Según todo el mundo entiende, ahora mismo estos señores estaban suprimiendo el precio de Bitcoin y de todos los mercados por años. Dicen que tienen un algoritmo, efectivamente, que venden tal, no sé cuánto. Bueno, el tema de la demanda es, se les acusa de haber tenido un papel clave en el colapso brutal de Terra Luna. Esa demanda dice que Jane Street tenía información privilegiada dentro de la plataforma Terraforms y que minutos después de que Terraform, que eran los proveedores de liquidez o la empresa que emitió el token Luna, una vez que ellos sacaron en secreto 150 millones de USD del pool que tenían, un monedero ligado a Jane Street, a los que se les acusa de tener información privilegiada, sacó otros 85 millones, justo antes de que todo se fuera a la mierda. Según la demanda, usaron esa información para vender antes que nadie, aceleraron el DPEG de USD y obviamente contribuyeron a un mega crash de 40.000 millones que dejó a miles de personas en la ruina y a todos los que teníamos tokens de Luna, como yo, pues a tomar por culo. Jane Street obviamente dice que todo esto es mentira, que Terra se hundió por culpa del fundador y tal. Vale.
Todo esto es real y es lo que está ocurriendo ahora. Habrá un juicio, nos enteraremos algún día. Pero ¿ellos están manipulando el precio? ¿Sí o no? De eso es de lo que tenemos que hablar en este vídeo y tenemos que indagarlo. Porque todo el mundo piensa que hay una mano negra que suprime el precio de Bitcoin. Yo también lo he pensado y hay muchas evidencias de que puede ser así. Pero tenemos que entender cuál es el mecanismo real para darnos cuenta de que no es solo una empresa malvada. Es mucho más jodido. Es el sistema entero. Os lo voy a explicar fácilmente para que entendáis por qué Bitcoin está teniendo ese tipo de patrones. Podríamos estar otra vez mercado bajista e incluso poniendo un suelo, que tendremos que analizar más a fondo, ¿vale? Pero es una estructura bastante interesante. Pensemos lo siguiente. Tú ahora ves esta oportunidad, dices, bueno, quiero entrar en mi broker, voy a comprar 10.000 euros del ETF de Bitcoin, el de BlackRock, que es el más famoso, IBIT, y piensas, joder, pues estoy empujando el precio hacia arriba, ¿vale? Porque estoy comprando 10.000 euros del ETF. Si vamos a CoinGlass, puedes ver aquí el flujo de entrada y de salida de todos los ETF más grandes, GBTC, IBIT, FBTC, ARKB, bueno, todos, ¿vale? Y como podéis ver, hay entradas y salidas incluso con esta corrección que hay. Entonces, cuando tú vas y compras este ETF, ¿vale? Como el de IBIT de BlackRock, que está subiendo bastante ahora, ha tenido una subida y un flujo de entrada, piensas, bueno, pues estoy moviendo el precio, ¿no? Porque estoy comprando y tal, estoy participando. Pero quienes realmente crean esas participaciones nuevas del ETF son lo que llaman los APs, Authorized Participants, los creadores de liquidez, que son Jane Street, JP Morgan, Goldman Sachs, Citadel, Macquarie. Y aquí viene el truco que lo cambia absolutamente todo. Gracias a una extensión de la SEC, que se llama regulación SHO, estos tíos pueden vender en corto sin coste, cubrirse con futuro de Bitcoin, es decir, con papel, derivados, en lugar de comprar Bitcoin real en el mercado spot, gracias a esa extensión de la SEC. Y además, ahora con la creación in-kind, es decir, ellos pueden crear su propio inventario de derivados Bitcoin y en el mercado secundario venderlo, intercambiarlo, sin llegar a tocar ningún mercado abierto. Todo lo hacen a puertas cerradas. Resultado, entran miles de millones al ETF, pero casi nada de ese dinero está comprando Bitcoin real en el spot. Es como si metieras pasta en el banco y el banco te diera un papelito diciendo tienes Bitcoin, pero nunca compró el Bitcoin de verdad. Eso es lo que ocurre. Entonces multiplica eso por miles de millones y ya tienes por qué el precio no explota, aunque la demanda sea salvaje, como estamos viendo aquí en los flujos de entrada de los ETFs. No es que Jane Street, estos señores de los que hablábamos y todo el mundo acusa, estén suprimiendo el precio. Seguramente están vendiendo para sacarse pasta y tal. El problema es que todo el sistema de los ETFs de Bitcoin está diseñado así, de la manera que acabamos de explicar, y son esos authorized providers, los APs, los market makers, los que tienen las mismas herramientas. Y lo que se está suprimiendo no es solo el precio, es la propia oportunidad de que el precio se descubra cuál es su precio real. Es que no se sabe cuál es el precio real, porque todo el mundo está intercambiando papelitos por detrás, a espaldas del mercado público abierto, y en realidad no se sabe cuál es el precio real de Bitcoin, porque nadie está comprando el spot en estos flujos de entrada y salida de ETFs. Entonces, en conclusión, lo que podemos ver es que el sistema es mucho más jodido de lo que creíamos. No estamos hablando de una empresa que manipula el precio. Estamos hablando de que hay muchas empresas metidas en este cotarro ahora mismo. Una vez que se metió Wall Street en Bitcoin, ese sueño de idea revolucionaria, anarquista, antisistema o estar fuera del sistema desapareció. Y más ahora que vienen regulaciones. Pero pueden frenar este ascensor un tiempo, vale. Pero Bitcoin sigue siendo algo escaso. Fundamentalmente nada ha cambiado. Los halvings siguen ocurriendo. Las empresas, los países, la gente sigue acumulando. Ve cierta utilidad o lo utilizan para ciertas transacciones.
Históricamente, este tipo de supresiones en el precio acaban rompiéndose. Y cuando se rompan, el precio puede volar. Especialmente si se destapa todo esto y empiezan a ponerles controles o la SEC empieza a cambiar las cosas. Algo a lo que tendremos que estar muy atentos. Como bien sabéis, estamos esperando también esa nueva llegada de la ley que potencialmente permitiría mayor adopción con un marco regulatorio. Pero en conclusión, creo que con este vídeo explicamos que lo que está ocurriendo no es la manipulación de una empresa como mucha gente argumenta, a pesar de los flujos y entradas salvajes que estamos viendo en los ETFs. Estamos hablando de un sistema que está podrido. Y siempre lo hemos dicho, el financial cartel, seguramente el más peligroso del mundo. Entonces, déjame en comentarios qué opinas sobre esto, si ya lo sabías, si no lo sabías. ¿Qué crees que va a pasar? Y darle al hype, darle a me gusta, compartirlo con amigos, que la gente se entere, porque todo el mundo está confundido, todo el mundo está sometido al ruido y al miedo y a la noticia y al vendehumo. Tenemos que entender lo que está ocurriendo, porque el análisis técnico de poco nos va a valer aquí sabiendo cómo está funcionando el sistema ahora mismo. Vale, os seguiré informando. Comenta abajo y dime qué opinas. Hasta luego.